dicen algo habrá hecho, aunque eras muy pequeño entonces lo supiste igual. Hijo y sangre de un desaparecido en la calle. Bueno, mi papá era abogado, Miguel Hugo Vaca Narvaja, hijo. También fue de alguna forma periodista porque trabajó en los SRT, en el noticiero de las 11 de la noche, y después fue abogado de los SRT, ¿no? Después es apoderado al Partido Auténtico, ¿no? Que era como la rama legal, digamos, de Montoneros en ese momento. Mi papá era Miguel Ángel Ceballos, era un santiagueño, había nacido en Frías, y bueno, terminó el secundario acá en Córdoba, ahí ya empezó su militancia y participó después activamente en cuanto movimiento social político hubo siempre, digamos. Mi padre terminó siendo un miembro pleno del ERP, del Ejército Revolucionario del Pueblo. Mi papá era Miguel Ángel Mosé, él nació en Cruz del Eje, él era seminarista y abrazó lo que fue la teología de la liberación allí por los años 60. Después deja la iglesia y empieza a militar en la Juventud Peronista. En otras provincias, pero sin embargo nos han detenido a distintos compañeros en pintadas, en otras situaciones. Esto indica realmente el clima que está reinando, que pretende el gobierno de pacificación, pero que no contribuye en nada al proceso electoral. Bueno, mi papá, digamos, se compromete con esta causa de los derechos humanos, sobre todo desde la militancia y desde el abogado, ¿no? Desde el jugarse en ese momento, porque eran tiempos muy difíciles, en la defensa, digamos, de presos políticos que, bueno, que en ese momento empezaron a entrar a todas las cárceles. Y su militancia residía de alguna forma en ver qué problemática tenía el barrio, qué problemática tenía el lugar, insertarse con la gente y tratar de ayudarlos en la problemática que tenían. Esa problemática, por ejemplo, en Barrio Oña era que las casas no tenían escritura. Entonces fue trabajar con el centro vecinal y la gente para que pudieran tener las escrituras de las casas, por ejemplo, ¿no? Una. Así después el apoyo escolar en la vida y a los chicos del barrio. Fue un cuadro con mucha formación, viajó 3 veces a Cuba, ahí se formó en su especialidad y bueno, fue también un voluntario de trabajo, digamos, que se hacía trabajo social, comunitario que se hacía en Cuba, digamos, estuvo mucho tiempo allá. O sea que fue variado, digamos. Pasó desde las organizaciones de los secundarios en aquella época a la militancia en la universidad, después otro tipo de organizaciones y terminó siendo miembro del ERP. Mi papá tenía una formación en todo lo que era la cuestión logística, inteligencia y toda la parte de armas. No era que solamente pedían el cambio, sino que estaban convencidos de que no les iban a dar lo que estaban pidiendo, entonces por eso era necesario tomar el poder, por eso era necesaria la vocación de poder para poder generar ese cambio. No eran, como hemos dicho y los hemos escuchado los testigos que han pasado por ahí, no eran jóvenes idealistas inocentes. Al dolor de seguir vivo, que es lo bueno que tiene el dolor, y también al placer de ganar y perder. Cuando todo parece jodido es cuando hay que poner. A mi papá no lo meten preso. En realidad a mi papá lo secuestran, que él va, el diario La Opinión, actualmente diario Clarín, él va a entregar un mensaje y es secuestrado por hombres de civil. Él logra gritar y justo ve a un periodista que estaba entrando, que era Pérez Gaudio, y cuando lo ve, le dice: Gaudio, ayúdame, soy el Chicato Mosé, ayúdame, 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 le pegan, se lo llevan. Él hace la denuncia a lo que en ese momento estaban llevando las defensas de presos políticos, de la gente que secuestraban, y llega así a Hugo Vaca Narvaja, que lo presenta un habeas corpus ante la justicia federal para que se sepa dónde estaba mi viejo, porque no se sabía dónde estaba, ¿no? Lo habían secuestrado. El día que a él se lo llevan, estaba entregando un habeas corpus por el Chicato Mosé. Cuando lo ven adentro le dice: oh, ¿qué pasa? Hugo, ¿y ahora quién me va a defender? Si estaba en Córdoba hace tiempo atrás y estaba en el Rosario.
es a partir, digamos, del análisis que hacen del Cordobazo, en donde ya analizan la necesidad de desplegar una política represiva tal que busque aislar a las organizaciones revolucionarias del pueblo, porque a ellos les llama poderosamente la atención cómo el pueblo protegía a los manifestantes, protegía a los militantes, a los dirigentes en sus casas, les daba albergue cuando se desarrollaban, digamos, los palos, los gases, los tiros, o sea, lo que fue el Cordobazo y posteriormente lo que fue el Viborazo, ¿no? Las cuestiones o las condiciones políticas del país fueron derivando lo que fue la cuestión de la lucha armada y la violencia, digamos, ¿no? O sea, son dos etapas claramente diferenciadas. Empezó con una militancia social y creo que el cambio se veía a través de la política, digamos, ¿no? O sea, a través de las elecciones. Cuando ese camino se cerró, se tomaron las decisiones que se tomaron. Yo creo que analizando de manera cronológica y de manera histórica, no sé si había muchas más posibilidades que esas, digamos. O sea, yo creo que las condiciones fueron llevando a eso. Creo que visto en el tiempo cualquiera puede decir esto es un acierto, esto es un error, digamos. Pero viviendo y siendo protagonista de ese tipo de cosas es medio difícil que no emitir un juicio, digamos, si esto fue lo correcto o estuvieron equivocados. Creo que nosotros no debemos negar cuáles fueron nuestras opciones en aquel momento, en qué contexto se dio, porque si no, no se entiende. Creo que nadie quiere la violencia por la violencia, menos matar gente, solo los locos quieren matar gente. Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Y creo que también se puede hacer un análisis por qué entre algunas de las opciones estaba la participación política y también estaba la participación armada, de alguna forma. ¿Por qué? Porque esa coyuntura creo que los invitaba lamentablemente a no poder, al no haber democracia, al no poder partidos políticos, al no poder ejercer este rol de hacer política. Muchos de ellos tomaron la opción de la revolución y creían en las armas como una de las formas de llevar a cabo esto. Hay de todo, pero lamentablemente yo diría que es más fácil que los haya entre el ambiente estudiantil que entre el ambiente trabajador. Normalmente el que trabaja está en procura de un ideal y demás. A veces el exceso de pensamiento puede motivar estas desviaciones. Creo que la definición que yo escuché, que me parece más objetiva, más precisa, es la de Horacio Berbisky, digamos. O sea, la subversión viene de aquellos que intentaron subvertir o cambiar el orden divino, digamos, ¿no? De cómo venían dadas las cosas, digamos. Entonces viene de esa raíz, digamos. La palabra subversivo, subvertir, viene de esa cuestión religiosa, digamos, que es muy propia del ejército argentino y de la derecha, digamos, ¿no? Yo creo que viene de ahí, que lo que se veía era que estas personas, y se lo decía, de delincuentes subversivos, era porque a través de su visión y todo lo demás, de la supuesta infracción de la ley, era de cambiar el orden de cómo venían dadas las cosas. Eso es lo que querían. Entonces por eso usaron esa terminología. Yo empecé a leer y a buscar qué significaba ser subversivo, ¿no? Y cuando llegué a la palabra, y la minimicé de alguna forma, la palabra viene de su origen de subvertir. De alguna forma mi viejo no le gustó la realidad que veía en Córdoba y en Argentina y intentó subvertir esa realidad que tenía que ver con excluir a los pobres, que tenía que ver con una redistribución de la riqueza que no se daba en factores sociales reales. Se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas.
Entonces creo que él fue un subversivo ante una realidad que no le gustaba. Lo que queríamos era subvertir el orden, claro, éramos subversivos, por supuesto. El orden establecido, el orden injusto, esencialmente injusto, establecido por el capitalismo, necesariamente requiere de subvertir, de dar vuelta a la torta, ¿no? Y por eso es que nos consideraban subversivos. No es que nos consideraban, éramos subversivos. Necesitábamos serlo. No había manera de cambiar la sociedad si no se estaba en la subversión de lo injusto.